Vale, vamos a hablar sobre todo de una fotografía que une lo que es la poesía y la fotografía, ¿no? Y no sé si vosotros, como apasionados un poco de la fotografía, habéis realizado fotos poéticas o no. En caso de que no la hayáis hecho nunca, hoy vais a tener una especie de subidón creativo, ¿no? Porque el tipo de fotografía que vais a ver es la fotografía de la imperfección, de las sombras, de lo borroso, de las sensaciones, de las emociones, ¿no? Entonces jugamos hoy un juego diferente a lo que es la fotografía documental, en donde todo nos preocupa que sea nítido, que esté bien encuadrado, que sea divertido, o diríamos que tenga las reglas que nos han insinuado que tenemos que hacer en la fotografía, y en cambio en la poesía fotográfica se rompen muchos esquemas. Y por eso la poética y la fotografía tienen un lado muy en común que hoy vamos a ver. ¿Vale? Os voy a empezar un poco con una fotografía mía, porque curiosamente estoy dando un curso de fotografía de calle, en donde la propuesta que les hice a la gente es un curso abierto, es decir, durante 9 semanas, cada 15 días, la gente se puede apuntar a una calle o no, pero cogí un texto de un libro de Italo Calvino, no sé si conocéis Italo Calvino, que se llama La ciudad invisible, ¿vale? Y entonces este libro me cayó, ya lo había leído hace mucho tiempo, pero este verano pues tuve la oportunidad de profundizar más en lo que dice, aparte de que es un escritor que tiene una escritura preciosa, o sea, cada palabra está súper bien buscada. Todo lo que me indicó un poco era construir unos talleres presenciales en Barcelona y darle la opción a los alumnos, a través de 9 calles que yo escogía, la oportunidad de construir una ciudad invisible, ¿vale? Entonces, bueno, el otro día pues empezamos con la calle Hospital, que es una calle que no sé si la conocéis, pasan infinidad de cosas, y tenían que buscar no la realidad, sino construir buscar en la calle Hospital rincones y lugares que nos llevasen a una ciudad que no conocemos, ¿no? Como dice Italo Calvino, las ciudades cada uno las crea a su manera. Y es verdad, nosotros cuando viajamos, pues cuando estamos en una ciudad nos da unas sensaciones diferentes a una persona y a otra, ¿no? Eh, eh, ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hemos escuchado gente que ha ido a la India y la odian, y otros van a África y la quieren, y otros van a África y la odian, ¿no? Las ciudades y los países nos dan sensaciones diferentes. Italo Calvino pues profundiza en esta historia, y entonces pues bueno, he creado este curso en donde hay 9 calles, y los participantes se pueden apuntar en las calles que quieran durante estos 3, 4 meses que vienen. Eh, l- mi- lo que quiero es que hagan un poco lo que estáis viendo aquí. Esta es la calle próxima que haré este sábado, es la calle Aviñó, y el taller empieza en una sombrería, ¿no? Supongo que muchos conocéis este enclave de la calle Aviñó con el gótico, y después bajaremos y haremos toda la calle. Y esta foto la hice para darles un poco una imagen de referencia de lo que estoy buscando en ellos. Es decir, esa poética, esas luces, esas sombras, ¿no? Un poco que nos da la fotografía, y donde no todo no está muy nítido, donde el espectador tiene que un poco gestionar este misterio, ¿ok? Y un poco la clase de hoy va sobre esto, cómo buscamos este misterio en las imágenes, y cómo fotógrafos lo ejecutamos, ¿me entendéis? ¿Y cómo lo ejecutamos? Pues a través de eso, sobre todo buscamos mucho las sombras, y después también buscamos que el espectador no lo tenga tan fácil a la hora de ver la fotografía, sino que tenga un poco que viajar, como supongo que estáis haciendo vosotros ahora mismo en esta imagen mía, en donde estáis diciendo de dónde viene, dónde está posicionado el fotógrafo, cómo es que esa sombra de esa mujer con una cola está enclavada ahí,
Y muy fácil, pues y aquí yo empecé a jugar con reflejos. Es una foto que me llevó cierto tiempo un poco de ejecutar, no es un instante, sino que hasta que no encontré un poco el mundo de los reflejos, de los sombreros y esperar a que pasase gente en el lugar adecuado, pues me llevó un poco este tiempo, ¿no? Esto es un poco lo que yo creo que hagan los participantes en estos talleres y que al final, entre todos juntos, hagan un fanzine, un libro que se llamará La ciudad invisible de Italo Calvino, ¿no? Entonces, este es el juego. Y por eso me va muy bien esta conferencia de hoy, porque estoy intentando educar el ojo a la gente de una manera diferente y en este caso de la búsqueda de esas ciudades invisibles. Mm, el origen, ¿dónde nace todo esto? Porque todos tenemos referentes en la fotografía, en el cine, en el arte. Y para mí, el primer poeta de la fotografía que me encuentro en el mundo de la fotografía es Jan Sudek, ¿ok? No sé si lo conocéis algunos, es el que hace las fotografías silenciosas. ¿Eh? Y para mí es el gran poeta que me encuentro en, en la fotografía cuando empiezo a estudiar o a, a buscarme libros de fotografía antiguos donde fotógrafos pudiesen influir en mi mirada, ¿no? Jan Sudek es un fotógrafo checoslovaco de Praga, que durante la guerra pues perdió un brazo y entonces el tío con un trípode y con una mano se lo hacía prácticamente todo. Y lo primero que hizo fue salir a las calles de Praga y empezar a hacer este tipo de imágenes. En donde las sombras, como dices, son súper importantes y donde parece como un dibujo, ¿no? Nada es nítido, como pensábamos o podíamos creer, porque fijaros que está utilizando como una cámara de placas, ¿no? Y él aquí está utilizando esa misma cámara, pero jugando un poco con las emulsiones, con el revelado también, con las formas, y de una manera en donde la nitidez la vemos muy poquita, componiendo de una manera muy sencilla también. Fijaros que no hay grandes encuadres, que no hay grandes composiciones en donde hay un primer plano que se acerca, sino totalmente poético en este aspecto, ¿no? La figura del árbol que entra por arriba nos indica muchas cosas y después los personajes en este puente de Praga que imaginamos o intuimos un poco por las esculturas que están ahí, nos resulta muy familiar. Evidentemente también vemos detalles un poco de la, de la calle. Aquí el reflejo de los personajes en el suelo intuimos un poco que es un día de lluvia y que estos días de lluvia y grises pues le funcionan muy bien, ¿ok? Em, Él dice que las primeras cosas que se basan es en los contrastes y a dominar sobre todo el mundo de las sombras, ¿no? Dice, m'adonava que la clau de tot estava en las sombras. Y es verdad, ¿eh? En toda su obra, las sombras, fijaros lo importante que son. El fotógrafo se convirtió así en el paseante que siempre quedará asociado a la ciudad de Praga. Paseantes como hemos visto en la historia de la fotografía, como Eugene Atget en París, Horacio Coppola en Buenos Aires y Bernice Abbott en Nueva York, ¿no? O sea, muchos de los paseantes de aquella ciudad, de esa época, fotografiaban las ciudades a su manera. Y ahora viene, no sé, el otro día alguien me decía, ostras, ¿y de qué tienes ganas de hacer fotos, no? Y yo ahora estaba viendo estas imágenes o me viene, tengo tanta, ¿cómo os diría? El precio que pagamos los fotógrafos en la calle en dar explicaciones, en pedir perdón si les hemos robado un momento, en pedir permisos y tal, en captar el instante, los móviles, todo esto. Yo he llegado a un punto en el cual ciertamente me cansa el poder gestionar todo esto. Como fotógrafo os hablo ahora, ¿eh? Ahora habla el Jordi Oliver. Y alguien me decía, ¿qué te apetece ahora hacer? Y pensaba en estas imágenes y digo, es que creo que me encantaría salir a fotografiar, no sé, el Gótico, el Raval o la Barcelona, pero nocturna, ¿no? En donde no, la ausencia de gente, la ausencia de caras también, es una cosa que creo que
me apetecería mucho más jugar con un tipo de imagen como la que estamos viendo ahora, ¿no? En donde me pueda entretener y pueda gestionar un poco las emociones, que al final es lo que cuenta. Bueno, supongo que estas fotos de Eugenia Jet, un poco quien conozcáis su obra, pues son sus primeras fotos como paseante y después, por obligación, porque durante la guerra, pues como perdió el brazo y cada vez se veía más condicionado a fotografiar en la calle y a pasear con esa cámara que pesaba como 20 kilos, pues entró en su casa, en su estudio y empezó a fotografiar naturalezas muertas, a inventar y a buscar ese sentido otra vez poético, ¿eh? Eh, em, para los que algún día vayáis a Praga o queráis conocer, os tengo que decir que la casa de Jan Sudek está exactamente igual. Ahora es un museo casa, ¿vale? Como muchas veces pasa en las ciudades y la podéis visitar in situ y ver y ver su jardín y ver cómo estaba su casa súper desordenada y cómo gestionaba, decíamos, ese espacio, ¿no? O sea, ese espacio. Bueno, que tuve la oportunidad de ir y que es un subidón, ¿no? Porque sientes la energía del fotógrafo ahí dentro, ¿no? Estas sillas, esa luz que estamos viendo aquí, es un poco lo que él fotografiaba. Yo recuerdo que durante la pandemia también les decía a mis alumnos o participantes de los cursos online de que, claro, no podían salir de casa, les decía, mirar dentro de casa, porque dentro de casa tenéis mucha poesía normalmente, ¿no? Y les ponía como ejemplo eh, estas imágenes de Jan Sudek en donde a veces la poesía la tenemos justamente delante de nuestras narices en luces, como vemos ahora, ¿no? En una misma silla, en un mismo encuadre, prácticamente obtiene diferentes luces, ¿no? Y aquí es un poco el jardín de su casa, es una selección una colección de fotos que él hace sobre lo que se ve desde la ventana de su casa, en donde este árbol así recargolado, que aún existía cuando yo fui, pues él retrataba lo que es lo que veía desde su ventana, ¿no? Em, Totalmente desenfocado, totalmente figurativo, mirar en donde la lluvia, que se penetraba por la ventana y creaba estos vaos un poco de humedad, le servía para producir sensaciones y emociones. En este caso, Sudex se inspiró en la literatura, ¿no? Y en interpretar la influencia surrealista con una imaginación muy lírica. Aquí empieza un poco el tema que vamos a hablar, ¿no? El cómo un fotógrafo se inspira en la literatura para crear su mundo onírico o su mundo imaginario. Y es donde se une la poesía y la fotografía con formas, con imaginaciones. El segundo fotógrafo que me volvió a impresionar desde el punto de vista poético fue André Kersters, eh, que son pinceladas que os estoy dando para que entendáis un poco de dónde viene y a dónde va la fotografía poética, en donde siempre son fotografías muy que la cámara gira, diríamos, hacia nuestro interior y de lo más normal y cotidiano, pues sacamos una imagen preciosa, en donde la composición, las sombras, las líneas, el sombrero, todo está ahí puesto. Las ventanas siempre son un elemento muy común en la fotografía poética y en esos tiempos también lo utilizaban muchísimo, ¿no? Es más, y después los fallos, ¿no? Vamos a hablar mucho de las imperfecciones porque mucha de la fotografía poética que, que nos viene se basa sobre todo en la imperfección. Y ya veréis un poco al final de la conferencia, os voy a enseñar una fotógrafa que descubrí hace 3 días y por eso me gusta un poco ser como descubrirla a vosotros, en donde buscando o preparando la conferencia para hoy, la palabra imperfección, pues me salió esta fotógrafa y digo, ostras, pues genial, nos va divino para acabar la conferencia, ¿no? Pero cuando buscaba hacer esta conferencia, pues buscaba fotografía e imperfección, porque son dos conceptos que van muy alineados, ¿no? Evidentemente, todo el mundo de los bodegones
y de las sombras, otra vez, como decía Jan Sudek, tiene que estar presente. Em, Hay muchos fotógrafos poetas, hay un campo inimaginable, ¿no? Y para eso un poco la fotografía poética nos hemos de mirar muchísimo más en nuestro interior, que es que no el fotógrafo que va a buscar esa realidad, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de imágenes, hemos de preguntarnos muchas cosas en qué queremos decir. Aquí hay una frase, bueno, un texto que me gusta mucho, es quien crea una imagen crea una poesía. Indagando en el origen y el desarrollo de la creación fotográfica, accederemos a la comprensión de la poética de este nuevo lenguaje, surgido en sus primeras miradas a principios del siglo XIX, ¿vale? Vamos ahora a pensar cómo leer una poesía en una fotografía, ¿no? En plan, ok, este tío nos está hablando de fotografía y poesía, pero ¿cómo la leemos, ¿no? ¿Cómo la interpretamos, ¿no? En primer instante, lo que vamos a hacer es saber un poco la composición en la que jugamos, ¿no? O sea, el espectador mira esta fotografía y dice, ostras, ¿cómo está compuesta? Después nos vamos al ritmo, si la fotografía tiene ritmo, profundidad de campo, líneas, todo eso es lo que marca el ritmo de la imagen. Después, el tercer apartado es diríamos, el más complicado, es donde es la sintaxis, es donde es la subversión del lenguaje, la ambigüedad que podamos dar en la imagen y el silencio. Evidentemente, en cualquier fotografía poética buscamos ese momento donde nos deja, buscamos el silencio dentro de la imagen, ¿no? Y finalmente buscamos esa síntesis o instante poético, que es lo que queremos trasladar al espectador, ¿ok? Es así un poco como yo entiendo que hemos de leer una fotografía poética para que entendamos, ¿no? Si hacemos estas cuatro normas, diríamos, entre comillas, lograremos un poco llegar a este instante poético que es el que estamos buscando, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos fotos tan brutales como esta, donde son lecturas, son composiciones también, el ángulo está arriba, ¿eh? El síntesis aquí sería los cordones atados, evidentemente, y después ya viene el instante poético, ¿no? O esta es la fotografía de la ausencia, ¿no? Eh, es otro de los trabajos que yo también he realizado últimamente, que es cuando encuentras a faltar a alguien y cómo notas esta ausencia, ¿no? Pues lo notas a través de imágenes como esta, donde antes había una toalla que es la de tu compañero, la persona que convivía contigo, pues ahora ya no está, ¿no? Entonces, ¿cómo retrataríamos la ausencia nosotros mismos? Esto es un consejo que también como ejercicio os lo haría hacer. Imaginaros, pues vosotros mismos acabáis la conferencia y os pasáis 2 o 3 días retratando lo que es la ausencia, ¿vale? Mejor dicho. Y entonces estoy seguro que encontraríais muchas imágenes de lo que es la ausencia en vuestras vidas, ¿no? Cuando alguien se ha ido o cuando alguien os ha dejado, etcétera. Y esta foto pues me inspiró muchísimo para hacer el trabajo. El término poesía se define como idealidad, lirismo, cualidad que suscita un sentimiento de belleza manifestada o no por medio del lenguaje, ¿no? Si queremos hablar de poética fotográfica y fotografía poética, vienen consigo muchas características, ¿no? Las imágenes, que su discurso principal es la poesía visual, ¿no? Vemos esta imagen en donde es una pierna en un fondo neutro que es negro, ¿vale? Y una rama X, ¿no? Metida en la pierna, ¿no? A partir de aquí nos suscita un misterio, nos suscita infinidad de cosas. Lo bueno de la fotografía poética es que nunca dejamos muchas puertas abiertas, ¿ok? Y entonces no tiene que ser aquello que uno piensa, sino que al contrario, podemos interpretarlo de muchísimas maneras. Al final no dejan de ser sensaciones o incluso emociones bien expresadas por una persona, ¿no? Para leer una imagen poética hay que intentar averiguar qué quiere sugerir la plasticidad, la narrativa,
sea, la poética fotográfica son elementos que se generan para poder leer una imagen, ¿no? Esta misma imagen que estáis viendo y que recuerdo ahora, Toño, que tú me diste un poco la respuesta y supongo que ahora debes hacer un flashback en esta pregunta porque os pregunté en esa conferencia qué veíais en esta imagen, ¿no? Em, Irla mirando y pensar lo que os sugiere, porque quizás cuando acabe la conferencia después la retomamos, ¿vale? Pero mm, no sé, hacemos como un momento de 4 o 5 segundos de pausa o mientras yo voy hablando, irla mirando o ir apuntando un poco lo que os puede sugerir esta imagen de un cubo transparente con las piedras rodeándolas y qué nos puede sugerir. Aquí es donde el fotógrafo nos está cuestionando un poco o nos quiere decir alguna cosa que no es fácil de leer, sino que nos provoca un misterio, nos provoca algo, ¿no? Una sensación. Es interesante hacer este ejercicio también visual para nosotros, ¿eh? La poética es la construcción del lenguaje, la imagen, y si una imagen genera preguntas, esa imagen es poética, ¿no? Yo lo he subtitulado aquí en negro para que lo tengamos bien asumido. Es decir, si una imagen genera preguntas, entonces es poética, ¿no? Esta imagen que vemos ahí nos puede generar muchas preguntas, pero como todas las que vamos a ver, ¿no? Estará puesto en color para salir un poco de blanco y negro, pero sí, me recuerda a una escena de las películas de Kieslowski, Azul, en donde hay una chica ahora no me acuerdo quién es sí, la actriz, creo que es Juliette Binoche, que se baña en la piscina constantemente. Y es una imagen que me atrae mucho visualmente, hablando, como ella se bañaba en ese mar de siempre de piscina azul. Mm, Aquí tenemos otro ejemplo de Felipe Oliveros, en donde dice que la composición eh, no es solo una composición que respeta las reglas, sino que hay una síntesis, una sintaxis que juega con el silencio, ¿no? Un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Esta imagen otra vez nos vuelve a sugerir muchísimo, ¿no? Esa cruz metida ahí. eh, la imagino, ¿no? Por lo que estoy intuyendo que el fotógrafo ha hecho la fotografía a través del velo que tenemos delante y entonces esto crea una atmósfera mucho más imperfecta y después pues tenemos, no sé, como un vaso de leche, una luz que nos entra por ahí, ese destello de luz y después ilumina un poco una parte que no teníamos un poco en un sentido más oscuro, ¿no? Este tipo de imágenes que nos hace este fotógrafo son imágenes con luces, con caras, con movimiento. Pensar un poco que a nivel técnico a veces es mejor saber en cómo editar las fotografías a nivel de postproducción en vuestros ordenadores o en el laboratorio que no saber de técnica. Todas las fotógrafos que he estudiado y que hacen este tipo de fotografía dicen un poco el mismo concepto. Si llego a saber de fotografía, no hubiese sido un fotógrafo poético. Si he preferido saber un poco de cómo postproducir y después me he enterado un poco de lo que es la técnica fotográfica. Esto les pasa a muchísima gente, ¿no? Es un comentario que hace mucha gente sobre la fotografía poética. Fijaros esta fotografía del voyerismo, ¿no? O sea, ¿quién es el voyeur aquí? ¿El personaje que está abriendo las cortinas y espiando a alguna persona? ¿O el fotógrafo un poco que está observando al voyerista, ¿no? Esto hace otra vez que esta luz y todo nos induzca a un feeling, ¿no? Que nos da esta imagen como muy poético. También tenemos el juego de luces del claroscuro, ¿no? Pero eh, esta doble explicación de lo que es el voyerismo me interesa mucho en esta imagen. Eh, no sé si os pasa a vosotros, es que me encanta que en sus dedos esa luz es la que se refleje, diríamos, en su cara, ¿no? Y es mínima, mínima esta luz. Y es una imagen también muy, muy, pues, muy poética. A ver.
Posiblemente, y esto siempre lo hablo con fotógrafos, el oído sea el sentido de lo poético y no el ojo. Hay que escuchar el susurro de las imágenes. Esto siempre yo he utilizado mucho y he hecho que los fotógrafos tenemos el sentido de la oída mucho más desarrollado que mucha más gente que pueda pensarlo. Eh, Cuando estamos fotografiando el oído está mucho más sensible a veces al ojo, ¿eh? Y no sé si os pasa a vosotros que percibimos los sonidos mucho más eh, fuertes, un poco más... eh, a mí me pasó que un director de cine, Joaquim Jordà, documentalista, no sé si lo conocéis, él quiso que fuese cámara de su película, una película que se llama De niños, de nens, que se hace en el Raval y destapa todo un caso, un conflicto de pedrastras en el Raval, pero con un sentido muy poético, ¿no? O sea, él filmaba de una manera muy poética. Y recuerdo que vino a mi estudio a buscarme y me propuso de ser el cámara 2 diríamos, o sea, la segunda cámara de su documental en el Raval y sin haber yo cogido nunca una cámara de filmar ni saber cómo funcionaban esos tochos Betacams, ¿no? Bueno, a lo que voy, un día como una semana más tarde de estar con él, le pregunté, aún no entiendo por qué me has cogido como cámara si sabes que no tengo ni idea de cámara, ¿no? Y me dice, no, porque los fotógrafos tenéis, tenéis la oída, el sentido del oído mucho más desarrollado que no el cámara uno que es el director de fotografía, que él está preocupado con los focos, con la iluminación, con todo esto, este mundo, ¿no? Y en cambio él me decía, tenerte a ti como fotógrafo, como cámara, es un lujo porque estáis siempre pendiente de las cosas. Es decir, hoy es un grito, hoy es un accidente, hoy es cualquier cosa y enseguida os vais para allá, ¿no? Y esto, pues esta frase tan sencilla es la que me hizo pensar también, ¿no? En lo que os acabo de decir ahora, ¿no? El oído es un sentido muy poético que tenemos desarrollado. Mm. Hay imágenes como esta que sin viéndola nos está proporcionando un sentido, escuchamos o no escuchamos la televisión, el perro ahí en una imagen prácticamente sin iluminar, ¿no? Y puedo imaginar el sonido de este momento. Y es un poco lo que os quería decir, ¿no? Cuando unimos la poesía estamos muy pendientes de trasladar al espectador este sonido que estamos intentando establecer a través de una imagen. Ya nada nuevo se puede fotografiar, ninguna imagen nos puede ya sorprender. Si hay cabida para los relatos, es una combinatoria entre las fotografías puedan originar, ¿no? Esto es Llorens Rais Muñoz, es uno de los grandes escritores sobre la fotografía poética. Si buscáis a este hombre en internet, era profesor o es profesora, no sé, de l'IED, del Institut d'Estudis Catalans, y es un maestro que me ha ayudado mucho a poder desarrollar también esta charla, ¿no? Porque leyéndola a él, o yo os he puesto una frase, ¿no? Pero para poder un poco explicar lo que os digo, pues hay grandes teorías sobre la fotografía poética y si ponéis y lo ponéis a él, buf, os van a aparecer un montón de fotografías, poesías y de poética muy interesantes, que también es un gran descubrimiento, ¿no? Mm, lo bueno de la fotografía poética también es que el instrumento que utilicemos también puede ser imperfecto, ¿no? Las cámaras lomográficas también, las Polaroids, esas cámaras que prácticamente tienen un agujero y estiras el hilo y te sale una imagen, esto nos proporciona un sentido muy poético en la imagen, con lo cual la combinación del instrumento más las emociones que queramos explicar nos benefician mucho, ¿no? Por eso, cuando vemos una Polaroid como esta, pensamos, ostras, esto es poesía pura, ¿no? Porque no hay la nitidez, tenemos un color un poco como antiguo también. En este sentido, yo soy muy fan de las Polaroids, pero muy fan.
Y si os fijáis en la historia de los fotógrafos, Robert Frank y otros muchos más, Ander Tarkovsky también, al final de sus vidas fotográficas o cineastas, ¿no? Utilizaban la Polaroid como documento de su vida, ¿no? Y entonces les salían unas combinaciones muy, muy poéticas. Sobre todo hay un libro de Robert Frank que es solamente con Polaroids, que es fascinante. Es fascinante. También podéis ver muchas imágenes, ¿eh? Si las buscáis. El fotógrafo, el Negritas, que es poeta, normalmente no sabe que lo es hasta que alguien le está diciendo que lo es, ¿no? Por eso hay que empezar siempre a leer las imágenes en cómo las vemos. Ahora os voy a hacer un ejercicio que creo que os puede ir bien también, es cuando la poesía y la fotografía se abrazan, ¿vale? Esto es un juego visual a través de la mirada de un fotógrafo que también he descubierto en internet y en donde pues él hace un viaje y se llama Alfredo Oliva y entonces puso, diríamos, texto a sus imágenes, ¿no? Os he puesto, no sé, 4 o 5 fotos de él interesantes. Extranjero llegué, extranjero me voy, ¿no? Y entonces, a ver, no es que la poesía sea excesivamente buena, ¿no? Pero sí que me gustaría un poco que es un ejercicio que si podéis hacer también vosotros mismas, ¿no? El poner palabras, ¿no? El objetivo último es demostrar la fotogenia, que es la poesía, y lo poética que puede resultar en una fotografía, ¿no? Para leer una imagen poética hay que intentar averiguar qué quiere sugerir, desde su plasticidad hasta su narrativa. La poética fotográfica son los elementos que se generan para poder leer una imagen final. Entonces, poco a poco con estas frases vamos intentando eso, unir eso. No sé cuántas veces habéis intentado, bueno, ahora en el modo Instagram que estamos, ¿no? Pero tampoco veo muchos textos interesantes, ¿no? Eh, eh, Elegiré el camino del que nadie regresa. Imaginaros, ¿no? Que estás siguiendo a alguien en Instagram y ves que está escribiendo esto y dices, ostras, por fin no me está diciendo de camino a Madrid fotografiando la autopista, ¿no? En plan, algo tan tópico, ¿no? En plan, me gusta un poco cuando el fotógrafo eh, no está explícitamente explicando lo que ya estamos viendo, sino está explicando una sensación, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. Desde que dejé el pueblo, me ha seguido este cuervo. Sin cesar, vuela y vuela en torno a mi cabeza. Esta imagen en movimiento del cuervo que vemos aquí, a mí me parece fascinante, brutal, ¿no? Y repito, es un fotógrafo andaluz, que tampoco lo conocía mucho, pero que publica mucho y me encanta su poesía. Es que todo lo que hace él es poesía. Alfredo Oliva, si lo seguís, em, habla mucho, tenía un programa de radio en Andalucía y entrevistaba a fotógrafos y bueno, tuve la suerte que un día me entrevistó a mí y hablar con él era hablar con un poeta de la fotografía. Por eso me gusta enseñar estas imágenes y lo que escribe él. Tú que sabes mis ansias, nieve, hacia dónde irás. Solo sigue mis lágrimas, su curso te guiará. ¿Mm? Eh, Movimiento. Ya empezamos a hablar con técnicas mucho más movidas, donde aparece el vuelo siempre constantemente. Esto es un, un hilo conductor, yo creo que tienen todos los fotógrafos que nos hablan de poesía, que es siempre hay un animal volando por todos lados y utilizan todo esto. Mm, Qué bonita esta. Mis pasos serán leves, la puerta irá despacio y escribiré en la entrada a partir buenas noches. ¿Ok? Esa es una fotografía que hizo en Portugal y la composición en sí, la luz que nos sale de ahí, wow, me encanta. Es como esos lugares olvidados, ¿no? Cuando pensamos mucho en los lugares que, que han quedado en el pasado y queremos recuperar, diríamos, la memoria.
Esta imagen me recuerda mucho al pasado. Tanto la poesía como la fotografía tienen la capacidad de acercarse y aislar, replantear un tema y transformarlo en algo de importancia o belleza. Esto es un extracto de La Tierra de los Reshudos de T.S. Eliot, en donde, bueno, también he cogido estos frases o descripciones de cómo tenemos un poco que ir acercándonos a la poesía. Deambulo sin descanso, buscando mi descanso. Hago estos silencios un poco porque me gusta un poco que también le demos esta pausa o ese silencio a la imagen. A veces me da la sensación de que hablo mucho, muy rápido, ¿no? Dejé con tanta prisa la ciudad que casi tropecé en cada piedra. Qué bonita esta. Yo tengo que decir que me hubiese encantado escribir bien y poder combinar la escritura y la poesía. Con- Como dice, no sé, ¿alguien estaba interviniendo o no? No lo sé. Seguimos. Vale. Vamos a meternos ahora en este mundo de la fotógrafa esta, que se llama María Tudela, eh, en donde acabaremos un poco con su historia. Como siempre en estas conferencias vamos un poco de lo genérico y de lo que significa la poesía, cómo se lee, cómo la interpretamos, pero ahora ya vamos a ver realmente una persona que la interpreta, una autora, ¿no? En plan, cómo los lleva, ¿no? Y cuál es su filosofía. A partir de aquí lo que me gusta enseñaros a vosotros es qué piensa la fotógrafa, ¿no? Como os he dicho, al poner en Google fotografías imperfectas, pues de repente me salió ella y fue como wow, como un aire fresco, ¿no? Para mí, yo creo para todos vosotros, ahora va a ser un chute ostras, qué bien conocer fotógrafos nuevos o que no conocíamos, no sé, ¿eh? Ella dice, hay algo nostálgico y bello en lo decadente, y tal vez ese sea el motivo por el que casi todas mis tomas acaban teniendo cierto aire decadente, ¿no? Cuando me preguntan qué quiero expresar con mis fotos o mi forma de crearlas, la respuesta es simple. Provocar, simplemente provocar alguna sensación. Esto es un poco lo que venimos diciendo todo el rato. Yo lo que he hecho un poco con esta autora es coger extractos de entrevistas que le han hecho y un poco haceros una imagen genérica de lo que ella piensa sobre la fotografía, ¿no? Mi nombre es María Tudela Bermúdez y defino a mis fotos como imperfectas. No las hago con la intención de buscar la armonía entre enfoque, distorsiones, ruido y composición para que la imagen quede impecable, ¿vale? Entonces, nos está diciendo que no busca la perfección ni utiliza todas estas distorsiones, sino que nos está intentando crear efectos. ¿Y cómo se crean estos efectos técnicamente? Pues aquí es donde está el secreto un poco de cada autor, ¿no? Em, Juegan con capas, esto evidentemente no es fotografía analógica ahora mismo, antes sí, pero sí que nos llevan a una sensación de fotografía analógica. Lo que pasa es un poco que su técnica es curioso, ¿no? Porque he hablado con muchos fotógrafos así y no te la explican nunca clara, ¿no? O sea, no te dicen un poco cómo logran estos efectos de desenfocado, sí, aunque si jugamos después nosotros con Photoshop o Lightroom y con capas diferentes llegamos a producir efectos como este, ¿no? Tiene su técnica, diríamos, producir estos efectos. Y entonces aquí entra el juego de la postproducción que os decía antes, ¿no? Cómo creamos estos efectos. Muchas veces son doble exposiciones, es decir, eh, in situ cuando disparamos los pájaros y después volvemos a disparar a esta mujer de espaldas, o a veces pueden ser fotografías de archivo que tenemos nosotros en nuestro banco de archivos y juntamos las dos imágenes, ¿no? Y creamos
esta imagen que nos sugiere muchas cosas, ¿no? Ella, enfermera de profesión, descubrió la fotografía por casualidad y desde entonces forma parte de su vida. Fue toda una sorpresa para ella y para ella es una pasión que se disfruta mayoritariamente en la soledad e intimidad. Esto es verdad, ¿no? Sería muy difícil intentar hacer fotografías poéticas con alguien al lado, tu pareja o con los niños o con un grupo de gente, ¿me entendéis? Este tipo de fotografía requiere, como os decías antes, estar contigo mismo bien, pensar un poco lo que quieres decir y en cómo lo quieres decir. Y entonces no es una fotografía de calle y de instante, ¿ok? Es una fotografía mucho de estar bien, solo en tu intimidad y ir pensando en tus rollos o en qué te apetecería hacer, ¿no? Esta foto es que es la foto que me llevó hasta ayer, es que me encanta, no sé, me lleva a Galicia, a Huesca, me hace viajar, la imperfección de la no nitidez en la imagen me sugiere muchas cosas, prácticamente solo ella es el personaje más nítido, el andar, el espacio que tenemos por arriba. Bueno, para mí lo dice todo esa imagen. Y realmente es que cuando la vi pensé, wow, quiero empezar con ella, ¿no? Para mí una fotógrafa va más allá de mostrar el mundo, desenfoco de forma deliberada, aplico texturas, perdón, y uso cualquier herramienta que me permita separar las fotos de la realidad, pero sin alejarme realmente todo de ella, ¿no? Y es verdad, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen muy real, la hubiésemos hecho cualquier de nosotros y estaría muy nítida, ¿sabes? Con mucha claridad en todos los aspectos, la primera capa, la segunda, y en cambio lo que hace la fotógrafa es al contrario, ¿no? Nos da desenfoques, nos da texturas, pero no se va mucho más allá de la realidad. Quizás en esta foto sí que la veo mucho más irreal, ¿ok? Que no en esta que es donde me acerco más, diríamos, en este aspecto. No sé si os pasa a vosotros o no, pero la siento como muy cercana, muy real también, a pesar del juego de texturas y del ambiente poético que nos está llevando la fotógrafa, ¿no? Aquí lo dice ella, si antes hubiese aprendido sobre fotografía que sobre edición, hoy no haría las fotos que hago, ¿no? Y posiblemente si hubiese empezado a hacer fotos con una cámara reflex en lugar de con mi querida compacta, qué buenos ratos me dio, hoy tampoco haría las fotos que hago, ¿no? Un poco el instrumento finalmente es el que te lleva a crear estas imperfecciones. Yo soy fan total de las fotos lomográficas, ¿no? De las cámaras lomo. El otro día tengo un armario lleno de cámaras antiguas de los últimos 20 30 años que como fotógrafo y me encontré cámaras wow, juguetes tan preciosos que me había comprado en mercados o viajando, ¿no? Por nada, ¿no? Ostras, tuve el deseo, ¿no? De ponerle un carrete y salir a disparar y a ver lo que salía, ¿no? O sea, que saldrían cosas imperfectas realmente, ¿eh? Pero esto es una emoción que me llega mucho. Más que en el mundo digital, creo que sería más feliz haciendo fotos sin saber lo que estoy fotografiando, ¿no? Fijaros aquí también en lo que dice ella, que la imaginación, los personajes, prácticamente en ninguna de sus fotografías que estamos viendo vemos la cara de los personajes. Fijaros, solo vemos figuras en medio de un bosque y, y es interesante también. Intento plantear con mi trabajo que se puedan crear fotografías con herramientas que hoy nos brinda la edición digital como forma de expresión artística sin desvirtuar la realidad de la propia imagen, ¿no? A mí los columpios también es otro de los momentos que me gustan. Mm, vale. Los relojes también, el paso del tiempo, es otra de las reglas que nosotros hacemos constantemente. La fotografía no tiene reglas, no es un deporte. El resultado es lo que cuenta, no importa cómo se haya logrado.
Vale, espera un momento que voy a... Un momento. Espera. Vale. Perdonad, ¿eh? Es que estaba hablando yo ya los ruidos del fregaplatos, de todo, y no me concentraba bien. Al menos os he dejado alguna foto poética, que esto es interesante. No quiero que el espectador se distraiga en un detalle. Intento siempre que contemple la totalidad de la imagen. Esto es importante, ¿no? El conjunto de la imagen nos lleva a crear estas imágenes tan oníricas. Em, Siempre me pregunto si, no sé si os pasa a vosotros, si la modelo o el personaje que veis ahí es un personaje que puede ser él mismo o realmente es un figurante, un amigo, un pariente, X persona que el fotógrafo ubica, diríamos, en el lugar. ¿Me entendéis? Yo si fuese, no sé si vosotros después opináis lo mismo, si fuese yo me gustaría ser yo mismo el personaje que está ahí con un paraguas. No me gustaría que fuese un figurante, sino que me gustaría que la fotografía hablase de mí mismo como autorretrato poético y me incluyese a mí dentro de este autorretrato, ¿no? Y viendo esta imagen me gustaría que la que estoy viendo es la fotógrafa. Aunque quizás lo es, no lo sabemos, pero mm, me pasa mucho cuando veo este tipo de imágenes, ¿no? Conclusión. El caso es que ni la poesía ni la fotografía son una realidad completa. Ninguna de forma arte lo es. Sin embargo, como una fotografía es una pintura de luz, el poema es una pintura de palabras. Qué bonito esto, ¿eh? Si es una pintura de luz, el poema es una pintura de palabras. Y así las experiencias, tanto el fotógrafo como el poeta, están entrelazadas en su intención de expresar una versión de la realidad compartida y única. Yo creo que como conclusión un poco de lo que hemos visto y imaginándonos es muy bonita. Sobre todo la fotografía es pintura de luz y el poema es la pintura de palabras, ¿no? Bueno, guapísimos y guapísimas. Si hay alguna pregunta más, No, ha sido un placer Gracias. compartir Muchas con vosotros. gracias, Gracias, muy Belén, por interesante. todo y a todos. gracias, sí. Gracias, como siempre, Jordi. Jordi. Nos vemos Gracias, Jordi. próximamente. Súper Hasta la interesante. semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Gràcies a Gràcies, molt vosaltres. interessant. Jordi, Gràcies, bonic. gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.